O sea, Jane Austen ha aprendido que utilizaba muchísimos recursos. O sea, si sus libros son tan buenos, no es casualidad. ¿Vale? O sea, otro día podemos hablar del estilo literario de Jane Austen. Os puedo hablar durante 500 páginas del estilo literario de Jane Austen, que eso daría para días, ¿no? O sea, que... Pero bueno, ahora me centraré en algunos que ella utilizaba, que yo decidí utilizar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo quiero que Jane Austen, o sea, que la gente vea a Jane Austen. Yo no quiero que mi novela sea un... En 1775 nació una chica. No, no, no. La vas a ver. O sea, tú entras en mi novela y quiero que veas a Jane Austen en la cocina, que la veas en la sala de estar, que la veas paseando, que la veas pensando cómo va a ser este libro, bromeando, ¿no? Entonces, que la veáis. Entonces, por eso, mostrar escenas cotidianas, que es lo que ella hace. Ella nos muestra la sala de estar, ¿no? Los paseos, los bailes. Claro, si quería contar algunas historias de su infancia, pues no empezar por el principio, sino empezar a mitad y algunos flashbacks, porque según Jane Austen, las chicas no son interesantes hasta que no llegan a cierta edad. Por eso ella no introduce chicas, niñas, ¿no? Aparece, la única niña que aparece es la hermana de Elinor y Marianne, ¿no? Que aparece Margaret, que aparece, pero vamos, luego desaparece casi toda la novela y aparece al final, porque es una niña, no es interesante. Interesan las jovencitas, ¿no? Entonces, bueno, pues igual, contar algo, pero dije, bueno, pues pueden dar las cartas como recurso, pues para que se oiga su voz, incrementar el realismo, pero bueno, pondré algún trocito de cartas, porque tampoco son tan interesantes. Eso pensaba yo. Decidí introducir un diario inexistente. O sea, el diario que sale en la novela no existe. Así como las cartas son todas reales, 100%, o sea, recortado y traducido por de época, yo utilizo su traducción, el diario no existe, ¿vale? Entonces, pero es un modo de transmitir sus pensamientos sin contarlo de un modo rollo. Entonces, ella habla. Pensar qué saltos temporales voy a dar, porque claro, vivió 42 años, no voy a ir de día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo puedo saltar la época de Bath? Porque la época de Bath para ella misma fue un poco frustrante y entonces yo quiero que te frustres un poquito, pero tampoco mucho, porque si no dejarás de leer. Entonces, pues vamos saltando, ¿no? Los relevos de personajes, porque aparecen tantos personajes que necesitamos ir dando. Entonces, preparar las muertes. ¿Por qué? Porque hay tantos personajes que si yo 80 páginas después de haberte nombrado a alguien que no ha vuelto a salir, te digo que ha muerto, pues es que sinceramente, pues ya está, pobrecito o pobrecita, pero entonces de vez en cuando hay que, ya aviso, cuando ves que alguien vuelve a aparecer, ojo, que se puede morir, ¿no? Porque tengo que ir preparando un poquito el terreno para que la muerte sea más trágica. Hay que reconocer que la pobrecita tuvo bastantes muertes a su alrededor, digamos, por causas naturales, ¿no? Pero en aquella época la esperanza de vida era mucho más limitada y entonces, pues ella tuvo que ver, no voy a hacer los spoilers, pero bastantes, ¿no? Entonces, por eso el libro tiene su puntito de vez en cuando dramático, pero igual que Jane Austen, el otro día lo comentaba con el grupo de México, o sea, en los libros de Jane Austen no hay amargura, hay sufrimiento y hay cosas tristes, pero en ningún momento hay amargura, porque es que el sufrimiento es parte de la vida. Y Jane Austen nos enseña que el sufrimiento, la enfermedad, la muerte es parte de la vida. Y entonces, y es parte también que da riqueza a la vida. Disfrutamos más de las alegrías porque sabemos que no son eternas. Entonces, bueno, pues intento también transmitir ese tono. Que haya una evolución en los personajes y en nuestro conocimiento de ellos. Tengo que reconocer que al final me centré en Jane Austen y básicamente en Jane Austen, de manera que ella es el personaje muy desarrollado. Luego algunos, un poquito más, pero es que son tantos y tan pocas páginas que no podía, ¿no? Me pregunté, ¿no? ¿Imito su estilo? Porque claro, ahora ya conozco su estilo. Entonces, por un lado, lo tendría que hacer en inglés, porque yo todo esto que he trabajado, pues obviamente era en inglés. Las traducciones son muy buenas, algunas, pero bueno, dije, no, yo no. Lo que único que voy a imitar conscientemente, luego igual algunas cosas las he imitado ya tanto leerla, son los tríos. Ella utiliza mucho tríos de términos, pues 3 adjetivos, 3 frases cortitas seguidas, 3 adverbios. Pues entraron en una habitación que estaba abarrotada, mal iluminada y algo más, que no se me ocurre ahora mismo. Lo utiliza muchísimo, porque parece que no, pero eso produce un efecto como de plenitud. O sea, te da una visión de conjunto, te recalca otras ideas distintas y de ese modo como que tienes un flash y en un momento ves la situación. Bueno, pues dije, pues eso lo voy a hacer. Y de hecho, pues lo encontraréis si leéis la novela. Dije, para no perderme, pues necesitaré información.
Yo, habitualmente, cuando escribía con mi ordenador y ya está. Ahora necesité una mesa, me hubiera venido bien una pared tipo policía, ¿no? De esto de investigación, para ir pegando todas las hojas que tenía. Claro, con el timeline, con los hermanos, ¿no? Con los nombres, en fin, claro, es que eran 8 hermanos. Y la mayoría se casaron. Y 2 de ellos tuvieron 10 hijos. Entonces, es que, a ver, y a muchos se llamaban igual, ¿no? Entonces, al final me los sabía todos, ¿vale? Pero al principio era todo, ¿este de quién era hijo? ¿Este de quién era hija? Entonces necesitaba ir buscando, ¿no? Bueno, gracias a la editorial de Época, de nuevo, al final de su edición de las cartas, te ponen una lista de todos los nombres que salen en las cartas, quién es cada uno. Bueno, pues yo eso lo utilicé, pero vamos, o sea, como si fuera esto mi libro de cabecera, ¿no? Y me puse a escribir. Claro, reconozco que las primeras páginas, bueno, es que antes de escribir una letra miraba 25 papeles para estar seguro de que estoy diciendo lo que tengo que decir y que no mezclo a mi hermano con un primo, ¿no? Y entonces, pero bueno, poquito a poquito fuimos cogiendo ya el ritmo y familiarizándonos. ¿Qué hice? Pues al principio dosificar la información para no... Claro, si empiezo a darte nombres, fechas, información, pues si yo me pierdo, imagínate tú, ¿no? Que te enfrentas con esto de nuevas. Entonces dije, bueno, pues poquito a poquito. Empezaremos con pocos personajes y poco a poco vamos sumando. Empezamos sobre todo con Jane, su familia, y ya iremos sacando la familia extensa, gente del pueblo, lo que sea, ¿no? Repetir mucho los nombres no es queriendo. Si sale muchas veces Henry, que era su hermano, Henry, que era su hermano, es porque yo ya me lo sé. Pero igual hay gente que no sabe que Henry era su hermano, y además su hermano preferido y el más divertido, ¿no? Y avanzar, por eso el libro empieza un poquito lento para que dé tiempo a engancharse. Aunque empieza, ya os lo digo, el libro empieza con la primera carta que tenemos constancia, ¿vale? Que es la carta en la que Jane Austen habla de Tom Lefroy, ¿vale? O sea, Tom Lefroy no es de la película de la joven Jane Austen o Becoming Jane, no sé cómo se llama, ¿no? Que estuviera a punto de fugarse, no, mentira, ya lo siento, no estuvieron a punto de fugarse, pero bueno, sí que hubo ahí cierto romance que yo os lo cuento, ¿no? Entonces, el protagonismo al principio a los hechos. Os cuento un poquito, pero la idea es al final es que este libro es un libro de personajes, como los libros de Jane Austen. O sea, a mí me encanta Jane Austen porque la historia son los personajes. Entonces yo quise hacer lo mismo, pues contar una historia en lo que lo importante es el personaje. Y por eso veréis que la trama al final es ella. Ella es la novela, ¿no? Entonces empecé a escribir, ¿no? Empecé a escribir. Claro, fueron mucho tiempo de preparación. Yo, el tiempo que tardo para escribir un libro va desde el más corto, que habían sido 5 meses, hasta, que era un libro cortito, hasta 20 meses, un libro que se llama Un sueño de dos voces, maravilloso, una novela romántica, musical, que a mí me encanta, es mío, obviamente, pero me encantó escribirlo, la verdad. Pero tiene 600 y pico páginas, por lo cual pues, fue un libro que tardé más de un año dedicándole ratos, no podía escribir todos los días. ¿Qué pasó cuando empecé a escribir? Pues pasaron muchas cosas, la verdad. Las cartas comenzaron a tener sentido. Claro, yo empecé ya, como ya conocía bien la biografía, cuando ahora leía las cartas, comprendía qué estaba pasando. Ese comentario que ella decía, claro, no, o ese nombre que decía de pasada, claro, lo comprendía. La primera vez que las había leído me faltaba todo ese contexto. Y entonces me di cuenta de que las cartas eran súper importantes, ¿no? Y entonces lo que hice, de hecho, fue convertir las cartas en el libro de la novela. Y lo que veréis, si decidís dar una oportunidad a mi novela, es que muchos de los capítulos comienzan con un trocito de una carta, luego te cuento la escena, luego sigue otro trocito de una carta, ¿no? Entonces, las cartas están ahí. ¿Por qué? Porque de ese modo es evidente que me estoy ciñendo a la realidad, porque te lo está contando ella, dejo que oigas su voz, luego intento que el modo en el que yo hago hablar a Jane sea el modo en el que ella misma habla a través de sus cartas, y entonces, claro, yo lo que he intentado, digamos, en mi novela es rellenar el espacio entre las cartas. Podríamos resumirlo así. Entonces, ir siguiendo cómo ella va hablando, va contando, se levanta un momento. Claro, es que las cartas de entonces no eran como los de ahora. O sea, no era un WhatsApp, ¿no? Es que una carta costaba mucho dinero de enviar para una familia no muy adinerada. Entonces, aprovechaban el papel. No escribían por el borde porque no podían, pero escribían por las dos caras y a veces en diagonal, cruzado entre las letras. O sea, para aprovechar mejor. Entonces, una carta podía durar 3 días. De hecho, hay cartas de Jan que empieza el día 14, por ejemplo, sigo el 15 y acabo el 16. Entonces, claro, pues yo te cuento qué ha ocurrido mientras tanto, ¿no?
Claro, al empezar a escribir, surgieron algunas dudas y se me ocurrieron nuevas ideas, obviamente. Y entonces, por ejemplo, distancias. Claro, iremos a no sé dónde. Y yo decía, vale, ¿y cuánto tiempo tardarán? ¿Qué distancia hay? En millas. Y además, a caballo, bueno, en carruaje. Entonces tuve que hacer las distancias para que cuando yo te lo contara, os lo contara, fuera realista, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo era el mercado editorial en el siglo XIX? No tenía mucha idea yo, no era mi tema de investigación. Pues cuántos ejemplares solían publicarse, las ediciones, quién pagaba, había adelantos, cuánto costaba un libro. Para que os hagáis una idea, un libro, al cambio de hoy, una novela normal costaría más de 100 euros cada novela. Por eso, ¿quién compraba libros? La gente pudiente. Heredaban libros. O sea, y luego pues había muchas bibliotecas circulantes, ¿no? Entonces, por eso, claro, las tiradas eran de 600, 800, 1000 libros. Y eran autopublicaciones, o sea, el autor pagaba. El editor simplemente editaba y daba publicidad, distribución, etcétera. Pero bueno, eso ya para otro. Y luego me di cuenta y dije, bueno, yo quiero escuchar, hacer que la gente oiga a Jane Austen, yo me sé las novelas, entonces casi de memoria, ahora ya he ido un poquito perdiendo, pues voy a introducir muchas frases suyas de los libros en sus diálogos, ¿no? Pues porque, oye, esto pasa. O sea, los escritores escribimos como hablamos y muchas veces metemos en los libros frases que decimos, ideas que tenemos. Bueno, pues quien lea la novela verá muchas frases sacadas de los libros puestas en boca de alguien, ¿no? Y luego, claro, yo como escritor, pues tengo la experiencia de que es que me van a publicar. Bueno, ¿qué es? Voy a escribir un libro. ¿Qué es? Lo estoy escribiendo. ¿Qué es? He terminado el libro. Lo estoy revisando. Lo envío a una editorial. Pasan de mí. Me ha pasado. A ella le pasó, a mí me ha pasado. O sea, yo tengo muchas cosas. Y al final, me van a publicar. Y te publican. Y el día que tienes el libro en las manos. Bueno, Jane Austen, cuando recibió Orgullo y Prejuicio, escribió a Cassandra diciendo, al fin ha llegado mi criatura. ¿No? Dice, bueno, imaginaros toda la ilusión que ella tendría por recoger, ¿no? Orgullo y Prejuicio, anteriormente Sentido y Sensibilidad, cada libro era pues un momento único. Yo también he intentado, ¿no? Pues que cada libro sea un momento único en la historia, pues toda la historia, como, bueno, todo el proceso, ¿no? Esto es personal, pero yo diría que no se puede, bueno, obviamente no se puede entender a Jane Austen sin sus libros, porque para ella, yo siempre digo que Jane Austen era mujer y escritora, las dos cosas, unidas, ¿no? En una época en la que ni ser mujer ni ser escritora era una ventaja, era más bien una limitación. Bueno, pues no podemos quitar a Jane Austen su faceta de escritora porque entonces no la entenderemos. ¿Se pueden entender sus libros sin leer la biografía? Hombre, se pueden, pero se aprovechan muchos más. Cuando conoces su vida, comprendes más algunas de las cosas que te está contando, que algunas son de su propia biografía un poquito versionadas. Es su punto de vista, en fin. Obviamente la biografía del autor yo creo que aporta. Y ahora ya, terminando, porque yo tengo mucho rollo y puedo estar aquí hablando mucho tiempo y espero que también que pudierais preguntar, etcétera, pues llegamos a un momento que es mágico y un poquito agotador en la vida de un escritor, que es la portada.